Mi nombre es Rubén y en este video voy a explicar de manera general lo que entendí de los temas que trabajamos durante estas 3 semanas sobre los derechos humanos. Durante este proceso pude comprender que los derechos humanos son simplemente normas escritas en documentos o en la Constitución, sino que son derechos que pertenecen a todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. A lo largo de, digamos, estas 3 semanas estudiamos su evolución, la historia, el concepto de dignidad humana, las características y generaciones de los derechos humanos, su relación con el Estado, digamos, los derechos fundamentales reconocidos en Colombia y finalmente su protección desde una perspectiva internacional. Bueno, entonces acá digamos que vamos a empezar a hablar un poco de la evolución histórica de los derechos humanos y la dignidad humana. Eh, Durante la primera semana entendí que los derechos humanos tienen una historia bastante larga y que no aparecieron de un momento para otro, ¿cierto? Entonces, uno de los puntos que más me llamó la atención, eh, digamos, que fue conocer que desde épocas antiguas ya existían ideas relacionadas con la protección de las personas y con la necesidad de limitar el poder. Por ejemplo, se estudió el cilindro de Ciro y la ley natural romana y posteriormente diferentes acontecimientos históricos que fueron contribuyendo a la construcción de lo que actualmente entendemos como derechos humanos. También comprendí que algunos de los conceptos más importantes fueron la Carta Magna de 1215, el Habeas Corpus, bueno, y muchas de estas cosas que a lo largo hicieron que las declaraciones de los derechos humanos, digamos, se interpusieran en todo esto. Digamos que todos estos acontecimientos fueron importantes porque poco a poco fueron estableciendo límites al poder y reconociendo la libertad de derechos de las personas. Pues considero que uno de los momentos más importantes fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde durante este periodo demostraron que la protección de los seres humanos no podían depender únicamente de lo que hiciera el Estado. Por eso surgió la necesidad de crear derechos humanos y otras entidades, digamos que en otro contexto, fueron necesarias, como por decir las Naciones Unidas, que a partir de ahí los derechos humanos comenzaron a adquirir una dimensión mucho más internacional. Otro concepto que considero fundamental de esta primera semana es el de la dignidad humana. Lo que entendí es que la dignidad no debe verse simplemente como una palabra jurídica, sino como una condición propia de toda persona, ¿cierto? El ser humano tiene un valor que debe ser respetado y no puede ser tratado simplemente como un objeto o como un instrumento para conseguir determinados objetivos. También entendí que el concepto de dignidad fue evolucionando históricamente. Por ejemplo, se relaciona inicialmente como una visión, digamos, judeocristiana, ¿cierto?, de la persona y posteriormente con el pensamiento racionalista y con la idea de autonomía de la razón. Digamos que esto fue desarrollado por Kant. Después de la Segunda Guerra Mundial, la dignidad humana adquirió todavía mayor importancia porque se convirtió en una forma de rechazar la deshumanización y los abusos cometidos contra las personas. Por eso para mí una de las ideas centrales de esta primera semana es que los derechos humanos tienen como fundamento la dignidad humana, es decir, si todas las personas tienen dignidad, entonces todas deben ser tratadas con respeto y deben contar con unas condiciones mínimas que permitan desarrollar su vida libremente. También entendí algo muy importante y es que los derechos humanos no pueden quedarse solamente en papel. ¿Listo?
Aunque existen tratados constitucionales y documentos que reconozcan los derechos, todavía existen situaciones como la pobreza, la esclavitud y diferentes formas de vulneración de derechos. Por eso la protección de los derechos humanos también dependen de nuestras acciones. Eh, Finalmente, lo que me deja esta primera semana es que la idea de que la historia de los derechos humanos es en gran parte la historia de la lucha de las personas por limitar el poder y conseguir que la dignidad humana sea respetada. Bueno, durante la segunda semana profundizamos mucho más en en la pregunta de qué son los derechos humanos. Lo que entendí es que los derechos humanos son derechos que pertenecen a todas las personas por, digamos que por el simple hecho de ser humanos. Esto significa que el Estado es quien nos concede esos derechos. Por el contrario, el Estado tiene la obligación de respetarlos, garantizarlos y protegerlos. Esta idea me parece especialmente importante porque significa que el poder del Estado tiene límites. Y digamos que esto nos lo explicaba el profesor hoy en la clase, de que el Estado tiene que estar en la capacidad de garantizar estos derechos, ¿cierto? Entonces, el Estado no puede utilizar su poder de cualquier manera, sino que debe ejercerlo respetando la dignidad de las personas. También, digamos, estudiamos varias características de los derechos humanos, que el primero que son inherentes porque pertenecen a la persona, por el simple hecho, como dije ahorita, por ser humano. El segundo, que son universales, porque corresponden a todas las personas. No es que tenga que haber una diferencia de género, de raza, no, sino que eso es a todas las personas. No puede haber discriminación por la nacionalidad, por la cultura, por la política. Eh, También hablamos de la transicionalidad, porque los derechos humanos no deben depender exclusivamente de las fronteras de un país. Digamos que otra característica es la irreversibilidad, que significa que una vez que un derecho ha sido reconocido como inherente a la persona, no debería simplemente eliminarse, ¿cierto? Y finalmente está la progresividad, porque la protección de los derechos humanos puede ampliarse y puede reconocerse nuevos derechos y mejores. Entonces estos mecanismos nos sirven para protegerlo, ¿cierto? También digamos que aprendí que los derechos humanos pueden clasificarse en diferentes generaciones, como digamos, como generación, que corresponde principalmente a los derechos civiles y políticos, como la libertad, la seguridad, la integridad. Y ahí tenemos pues una cantidad digamos, de derechos que tenemos nosotros. La segunda generación está relacionada con los derechos económicos y sociales. Como ahí podemos incluir la educación, la salud, el trabajo. Y ya en la tercera generación comprende derechos colectivos como el derecho a la paz, al desarrollo y digamos que a un medio ambiente sano. Otro tema muy importante fue entender, digamos, las obligaciones del Estado. El Estado tiene principalmente tres grandes deberes, que son respetar, garantizar y satisfacer los derechos, satisfacer o proteger los derechos. Respetar significa que el Estado debe abstenerse de realizar actuaciones que vulneren los derechos. Garantizar significa que debe crear mecanismos para prevenir violaciones o digamos cosas así similares, investigar cuando ocurran, identificar responsables, sancionar cuando corresponda y reparar los daños. Y digamos que también vimos que los derechos humanos pueden tener ciertas limitaciones. Por esas limitaciones no pueden hacerse de manera arbitraria.
deben existir razones que las justifiquen y deben respetar principios como la necesidad y la proporcionalidad. Digamos que además en situaciones excepcionales pueden existir medidas especiales, pero deben ser temporales. Entonces, digamos lo que otro punto fundamental de esta semana fue la Constitución Política de 1991, principalmente centrándonos en los artículos del 11 al 41, que digamos contiene diferentes derechos fundamentales. Por ejemplo, digamos encontramos el derecho a la vida en el artículo 11, la igualdad en el artículo 13, y así digamos sucesivamente, pues todos los que pudimos leer en, en la Constitución. También podemos, digamos, que ver que muchos de estos derechos fueron incluidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Que ahí ya, digamos, vemos cómo todo esto que pasó después de la Segunda nos lleva a hablar de ciertos temas que son importantes. Entonces, digamos que finalmente encontramos derechos relacionados con la participación política, la reunión, la asociación y otros mecanismos mediante los cuales las personas pueden participar en la vida democrática. Digamos que en conclusión, lo que entendí esta segunda semana es que los derechos humanos no solamente son conceptos internacionales, sino que también están directamente incorporados en nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución establece derechos, pero también establece límites al poder del Estado para proteger a las personas. Entonces aquí ya digamos que hemos hablado de lo que vimos en la primera semana y la segunda. Ya les voy a hablar de lo que vimos en la tercera semana, que es la protección durante, pues, digamos que, bueno, digamos que entonces en la tercera semana pude comprender los derechos humanos desde una perspectiva mucho más amplia. Una de las ideas principales que entendí es que los derechos humanos son innatos y universales. Esto quiere decir que todas las personas tienen derechos simplemente por ser seres humanos y que no debería existir diferencias que permitan negar esos derechos. Digamos que eh, cuando, digamos, en el artículo de la Constitución establecen que los derechos humanos son personas que deben de ser libres, que tienen derecho a la vida. Es importante que todo esto lo estudiemos también, digamos, para comprender que esto tiene un significado, que no podemos pensar que unos derechos son importantes y otros no. Por ejemplo, no tendría sentido hablar solamente del derecho a la libertad si una persona no tiene acceso a condiciones mínimas para vivir dignamente. Los diferentes derechos están, digamos, relacionados entre sí. Por eso también hablamos de interdependencia. Los derechos humanos se necesitan unos a otros. El derecho a la educación puede relacionarse con las oportunidades de una persona. El derecho al trabajo, de sus condiciones de vida. El derecho a la salud puede relacionarse directamente con su dignidad y con su posibilidad de desarrollo de su proyecto de vida. Entonces entendí que los derechos humanos deben analizarse como un conjunto y no como elementos complementarios, ¿cierto? Otro aspecto importante es que la responsabilidad de los gobiernos y de los estados tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, pero además existen mecanismos internacionales que permiten supervisar y promover el respeto de estos derechos. Esto es importante porque después de los acontecimientos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, se comprendió que la protección de la persona no podía depender exclusivamente de las decisiones internas de cada país. Por eso se desarrolló todo un sistema internacional de protección de derechos humanos. También me pareció importante comprender que aunque los derechos humanos son universales, en la realidad todavía existen muchas situaciones en las que son vulnerados. Es decir, existe una diferencia entre reconocer un derecho jurídicamente y lograr que ese derecho se cumpla realmente para todas las personas. Listo. Digamos que
Ya con esto pues abarcamos todo lo que hemos visto en estas 3 semanas. Y algo que yo le iba a preguntar al profesor era que si vemos que después de la Segunda Guerra Mundial eh, estos derechos, digamos, son más firmes, tenemos en cuenta que tenemos el derecho a la vida, porque en países todavía existe la pena de muerte. Si teniendo en cuenta que esos son derechos que no se pueden violar, que no se pueden vulnerar, porque esos países estando en esos tratados todavía tienen la pena de muerte. Con esto finalizo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias al profesor y espero que este video pueda servir para algo.